Buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos en esta noche, su hermano Hugo Pegueros, de la Renovación Carismática de Guadalajara. Y pues aquí estoy saludándolos a todos ustedes. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema, una prédica. Me han estado abordando varios hermanos sobre lo que viene siendo el propósito, el proyecto y el proceso de Dios. Muchos tal vez no entienden cuál es ese proceso que están pasando y no lo entienden porque hay que saber que ese proceso que está pasando cada persona, cada hijo e hija de Dios tiene un propósito. Un propósito, nada es casualidad, nada es accidental. Todo propósito conlleva que va alineado a un proyecto. Dios tiene un propósito contigo, conmigo, y ese propósito que tiene va alineado a un proyecto de amor. Y ese proyecto de amor, para ser realizado, tiene que entrar en la línea para ser procesados. Tenemos que ser procesados. Dios nos procesa, Dios nos va dando y llevando a ese proceso donde nos va moldeando, nos va formando. Todos tienen un proceso. No podemos querer omitir ese proceso. Podemos ver que el Señor Jesús tuvo 30 años de proceso para 3 años de ministerio. Y a veces muchos de nosotros queremos 3 años de formación para poder tener toda una vida de ministerio. Y ahí estamos cambiando las cosas. Por eso es que en esta noche este tema se me hace muy importante en la iglesia, lo que es el propósito, el proyecto y el proceso de Dios. Y a la luz del magisterio de la Iglesia Católica y de la palabra de Dios, vamos a ir entendiendo y vamos a ir desglosando cuál es cada cosa y cómo se inserta en nuestra vida. Tal vez este tema, a lo mejor en este momento tú tienes muchas preguntas, tienes muchas dudas, tienes tal vez muchas inconformidades en la vida y no entiendes por qué estás pasando por ese proceso. Pero este tema va a ir aclarando, va a ir dando luz. La palabra de luz de Dios es luz y nos va aclarando esa parte del proceso que estamos viviendo y va dando luz sobre los puntos que está tocando Dios en nosotros. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Y bueno, habiendo presentado ya este tema, que es el proyecto, el propósito y el proceso de Dios, quiero tomar la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y quiero tomar Hechos 1:8, donde el Señor nos dice, hay que tener todos a la mano la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos hace conocer a Jesús, es lo que nos hace entrar en el conocimiento de Dios. Quiero tomar la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán una fuerza que los hará ser mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Podemos ver cómo ya está prometiendo Jesús que cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, sobre los discípulos, los apóstoles, recibirán una fuerza que los hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Gloria a Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo ya está soplando sobre los apóstoles antes de Pentecostés en la ascensión del Señor Jesús, cuando Él promete que van a recibir una fuerza, la fuerza del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para ser testigos. Y un testigo tiene que estar perfectamente bien formado. Un testigo no puede estar no formado. Ellos estuvieron 3 años viviendo con el Señor Jesús. Estamos tomando cafecito. La tarde ya se puso lluviosa aquí en Guadalajara. Aquí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde nos dice que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Está hablando
universalmente de su iglesia católica, que es universal. Está hablando de ti y de mí. Y podemos ver cómo para entrar en ese proceso, tú no eres el único que estás viviendo un proceso, ni yo soy el único que está viviendo un proceso. A veces renegamos y decimos, es que no te entiendo, Señor, ¿por qué si te sigo estoy pasando esto, estoy viviendo esto? ¿Por qué si te sigo me pasa, me acontece? Amado hermano, a veces queremos compartir con Jesús nada más el tabor, las manifestaciones gloriosas o la multiplicación de los panes. Pero también hay veces que el Señor nos pone a compartir con Él el Getsemaní, nos pone a compartir con Él el dolor, el Calvario. Pero acuérdate que Jesús no se quedó en el Calvario. Recuerda que Jesús, después del Calvario, vino la resurrección. Y todo cristiano, todos los que nos llamamos cristianos, que seguimos a Jesucristo, sabemos que nuestra vida no se va a quedar aquí, que después de esto viene la resurrección y la vamos a compartir con Él los que le amemos y estemos con Él. Eso es lo más hermoso que puede haber, poder compartir la resurrección con Él. Amén. Entonces, aquí, volviendo a tomar el tema, propósito, proyecto y proceso de Dios. ¿Por qué vivo? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué me acontece? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué? Y luego, para colmo, vienen varios hermanos que nos dicen, ya ves, ¿y tú que sigues tanto a Dios? Ya ves, ¿y tú que estás en la iglesia? ¿Y tú que estás en la renovación carismática? ¿Y tú que oras? ¿Y tú que vas a los retiros? ¿Y tú que sirves? Y así te va. Claro, amado hermano, mira, en esta vida vamos a tener nosotros circunstancias adversas, estemos o no estemos con Dios. Y vamos a tener cuestiones que nos van a confrontar, seamos cristianos o no seamos, pero hay una pequeña diferencia, que si yo estoy con Cristo, yo tengo quien me saque de las situaciones difíciles, tristes, adversas, porque Cristo, que es mi Señor, no me deja solo, Él es fiel, Él me entiende, Él me quiere, Él me cuida, Él me sana. Si Pedro, cuando se hundió en los mares, estaba cerca de Jesús. Si no hubiese estado cerca de Jesús, se ahoga. Pero estaba a un lado de Jesús. Yo prefiero hundirme estando a un lado de Jesús que estando lejos de Jesús, porque sé que aunque yo, siguiendo el camino de Jesús, tenga tropiezos, sé que Jesucristo va a responder por mí. Y cuando yo le diga como Pedro, sálvame Señor, al punto me va a tender la mano, como dice la palabra de Dios. Es por eso que quiero tomar el ejemplo de San Pedro. A Pedro lo tomó como pescador y lo convirtió en un predicador y lleno del Espíritu Santo. A San Pablo, un perseguidor de la iglesia, le tenían pavor, le tenían temor, y sin embargo lo convirtió en un misionero ardiente que dio su vida por el Evangelio. A la comunidad temerosa la convirtió en una iglesia en salida, como dice el Papa Francisco. Una iglesia viva y carismática, una iglesia llena de los prodigios y los portentos. Eso es lo que hace Jesús. Quiero mandar un saludo a Lolis Gómez, que está conectada, que nos está viendo. También a Marcela Trujillo. Marcela, un saludo para ti, para Julián también. Seguimos orando por todas sus intenciones. Y Angélica Pegueros también, gloria a Dios. A Angie de la Torre, te amo, amor. Entonces podemos ver cómo Jesús toma lo que tiene y lo transforma, no lo deja igual. A Pedro, de ser un pescador común y corriente, lo convirtió en un predicador lleno del Espíritu de Dios. Y podemos ver que esa obra del Espíritu Santo no solamente es para ellos, es para ti y para mí. Esa obra del Espíritu Santo es para nosotros, porque Dios actúa con un triple movimiento. Dios actúa con propósito. Grábatelo bien. Número 1, propósito. Número 2, proyecto. Y número 3, proceso. Y aquí quiero ir tomando poco a poco. ¿Qué es el propósito? El propósito es lo que Dios soñó para ti y para mí antes de que naciéramos. Lo que Dios ya tenía destinado para nosotros antes de habernos formado en el vientre de mamá. Ese es el propósito. Ese es el propósito, es la idea, es el sueño de Dios. En un enges de hace, creo que 5 años, decía un predicador,
Tú eres el sueño de Dios. Somos el sueño de Dios, somos el propósito de Dios. Y antes de formarte en el vientre de tu madre ya te conocía. El Señor nos conoce. Y así nos ha ido formando, pero con un propósito. No nos formó de casualidad, ni nos formó en masa, ni nos formó así. Elsa Nora Valenzuela nos está viendo también. Bendiciones en el nombre de Jesús, hermana. Ese es el número 1, propósito, lo que Dios ha soñado para ti y para mí antes de crearnos. Número 2, el proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto, Dios es el dueño de todo, es el hacedor, es el creador. Y todo creador no puede crear si no tiene un proyecto. Máximo Él, que es el creador por excelencia, el creador divino. ¿Qué es el proyecto de Dios? Es el plan concreto que el Padre diseñó para llevarnos a cumplir con su propósito. Si el propósito es lo que Dios soñó para nosotros, el proyecto es el plan que Él diseñó para cumplir ese propósito. Todo propósito es, yo quiero que mi hijo sea esto y triunfe. Pero voy a idear un proyecto para que ese propósito se cumpla. Entonces el proyecto de Dios en nuestra vida es el plan que Él ha diseñado, es un plan en concreto, no decir, a ver qué se me ocurre mañana o a ver qué pienso ahí, cómo va saliendo. No, tenemos un proyecto y toda obra se construye sobre un proyecto. Amén. Tercero, proceso. Proceso, ¿qué es el proceso? Son las etapas de formación, purificación, sanación y envío que vamos viviendo bajo la acción del Espíritu Santo. Fíjate bien, ¿qué es el proceso? Hay que entrar en un proceso para cumplir con el proyecto. El proceso es la etapa formativa, purificación, sanación y envío que viviremos bajo la acción del Espíritu Santo. Claro, todo proceso, si tú vas y vas a construir, tienes que limpiar el terreno, tienes que purificar el terreno, ¿sí? Todo lo que vayas a hacer, tienes que empezar de una manera limpia. Dios quiere que empecemos de una manera limpia, por eso nos mete a un proceso. El proceso a veces no es muy agradable, el proceso a veces es algo doloroso. Ya lo dice el Señor, que el oro se acrisola al fuego. Claro, el obtener algo trabajando, un fruto, es cansado y a veces se sufre en el proceso, pero cuanto más te costó, más le sufriste, más le valoras. ¿Por qué? Porque valoras lo que el Señor te ha dado, porque valoras lo que es el fruto de tu trabajo. Así es el proceso en el que Dios te mete. Es un proceso en el que no creas que exclusivamente estamos tú y yo sufriendo y tenemos muchas situaciones para culpar a Dios, porque a veces caemos en eso. Tú tienes la culpa, tú eres el malo, tú no me quieres, tú me quieres destruir. No somos los únicos. A esos santos, a los que a veces vamos y les pedimos su intercesión, un San Martín de Porres, a San Pío de Pietrelcina, etcétera, tantos benditos santos que tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia, en nuestra Santa Iglesia Católica, que nos han ido marcando la fe, tuvieron un proceso. Y tal vez ese proceso, cuando nos ponemos a ver la vida de cada uno de ellos, te das cuenta de que fue un proceso que dolió, que fue un proceso que fue un calvario, que fue una cruz. Pero ese proceso se cristalizó en ellos, dando la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que cuanto más te cuesta obtenerlo, cuando lo logras, lo valoras. Cuando a alguien le regalan algo, no hay mérito. No hay mérito, no se valora. ¿Por qué? Porque no costó. Entonces, hay que valorar el proceso en el que Dios nos mete y darle gracias, porque cuando Dios te mete a un proceso es porque tiene sus ojos puestos en ti para algo. Cuarto punto que quiero tocar, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es tu propósito y mi propósito como hijos e hijas de Dios? Nuestro propósito como hijos e hijas de Dios es nada más uno. Y de ahí se desprende todo. El propósito como hijos de Dios es dar gloria a Dios y ser testigos de Jesús. Ya como ya lo veíamos, como lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles 1:8, la cita bíblica con la que empezamos. Dice, recibirán una fuerza que los hará ser mis testigos en Judea,
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, el recibir el Espíritu Santo, el recibir esa fuerza que Jesús dice, no solamente es para recibirla y quedarte con ella, es recibirla para ser testigo hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria a Dios, qué hermoso nos habla el Señor en su palabra. Qué hermoso nos habla porque ese es un propósito. Un saludo a mi hermano Jorge Aguirre que nos está viendo también. Bendiciones, gloria a Dios. Ese es el propósito. ¿Cuál es el proyecto en la vida de un cristiano? Porque puede haber muchos proyectos, depende del ámbito donde nos estemos moviendo, pero ahorita estamos hablando en la clave de que somos hijos e hijas de Dios y muy amados porque costamos el precio de su sangre. El proyecto es tu servicio, tu vocación, tu apostolado. Ese es el proyecto, servicio, vocación y apostolado. Fíjate cómo se engloba. Jesús dice que Él ha venido a servir y no a ser servido, y dice que hagamos lo mismo entre nosotros que Él ha hecho. Entonces, una vida sin servicio no tiene sentido. Una vida sin servicio no tiene, no tiene más allá de sentido para vivirla, para seguir caminando. El servir es lo que nos da sentido cristiano sobre todo, porque Jesús dijo, yo he venido no a ser servido, sino a servir. Entonces, nuestro proyecto es el servicio, la vocación o el apostolado. Si tienes la vocación de matrimonio, pues gloria a Dios, vas a servir como esposa, como esposo, en tus labores diarias, en tu estado de vida en el que te encuentras, en el que el Señor te ha elegido, te ha llamado. Por ejemplo, también como si tienes un apostolado, un ministerio ya hablando eclesialmente, o si tienes la vocación sacerdotal, nuestros santos sacerdotes, nuestros hermanos sacerdotes se entregan de lleno, y no es fácil la vida sacerdotal. Acabamos de ver hace poco que el padre Emanuel en Italia se quitó la vida. Muchos creen que por ser sacerdotes no tienen muchas obligaciones, pero es una vida muy hermosa la vida sacerdotal, pero muy dura. Por eso no cualquiera la abraza, porque no cualquiera renuncia al mundo. Ellos renuncian a todo. Entonces hay que tener en cuenta que ese proyecto nunca es fácil. El proyecto, a veces que hay proyectos muy difíciles. Es equivalente a construir un rascacielos o a construir una casita. Pero que tu proyecto sea cual sea, la vida en la que Dios te ha puesto te lleve a Dios. Si estás casado, si estás soltero, si eres sacerdote, si eres religiosa, lo que sea, si eres empresario, patrón, si eres empleado, si eres servidor en la iglesia, donde sea que el Señor te haya puesto, ahí hay que darle gloria a Dios por ese proyecto en el que Él nos ha ido metiendo. Y luego quiero tomar cuál es el proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso que estamos llevando. El proceso es que el Espíritu está trabajando en ti y en mí continuamente, aunque tú y yo no lo veamos. Decía Jesús a Nicodemo que así como el viento sopla y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, así es el Espíritu de Dios, que está soplando constantemente en nosotros. Muchos creemos que el Espíritu de Dios sopla solamente en esas epifanías, en esos momentos grandes donde sopla, donde se siente. Y qué equivocados estamos. El Espíritu de Dios sopla a diario en ti y en mí. Nunca nos deja. Sopla cuando te levantas y abres los ojos, en los primeros pensamientos que vienen. Sopla si agarras un trapeador y te pones a trapear, o te pones a barrer, o estás haciendo el quehacer. No tienes que estar predicando delante de 10,000 personas en un auditorio lleno. Si lo estás, gloria a Dios, qué bueno. Nos ha tocado muchas veces a nosotros. Y gloria a Dios, se siente, porque donde dos o más nos reunimos en su nombre, ahí está el Señor. Pero también está en lo cotidiano. Vas manejando, vas a hacer un mandado, estás trabajando, estás creando algo en tu trabajo,
estás resolviendo algún problema, estás ayudando a algún hermano, ahí está soplando el Espíritu Santo. Estás solo en tu cuarto, encerrado o encerrada, estás orando, estás cuidando a un enfermo y el Espíritu Santo se está moviendo. Se está moviendo porque Él lo prometió, porque desde que somos bautizados, el Espíritu Santo ya está viviendo en nosotros, somos templos vivos del Espíritu de Dios. Y esto es lo más hermoso que nos puede pasar como hijos e hijas. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha dado unas arras en herencia, y esas arras es el Espíritu Santo prometido. Es el Espíritu de Dios que nos marca como su sello, como su pertenencia, con un lazo de amor, con una alianza eterna. Todo bautizado, bautizada en el nombre de Jesús, posee la herencia que el Padre le tiene, porque ya deja de ser un extraño y es un hijo, es una hija que merece recibir esa herencia. Eso es lo más bonito. Por eso hay que estar agradecidos, hay que dar gracias a Dios por todo lo que nos da. El carisma que se ha recibido cuando tú invocas al Espíritu Santo, sobre todo hoy hablo para las personas también que están inmersas en el mundo eclesial de la renovación del servicio, que son servidores, para todos los hermanos que tienen a su cargo algún ministerio, algún servicio, alguna comunidad. Ese carisma que hemos recibido, ya sea de coordinar, siempre es un carisma de servicio, ya sea profecía, sanación, enseñanza, palabra de conocimiento, intercesión, cualquier carisma que tengamos que nos haya sido dado por el Espíritu Santo, forma parte de este proyecto de Dios. Fíjate que ahí, en ese proyecto, así como en un proyecto se necesitan herramientas, yo tengo este proyecto para hacer esto, pero ¿con qué herramientas me voy a ayudar para poder hacerlo? ¿Qué es lo necesario? Ok, Dios es un Padre providente y misericordioso, y lo primero que hace el Señor es dotarte de esas herramientas, y Él te va a meter, si tiene Él un propósito con nosotros, si tiene un propósito desde antiguo, desde antes de crearnos, desde la eternidad para ti, para mí, y si te va a meter a un proyecto, y en ese proyecto que tú eres, formas parte de su proyecto de amor, formamos parte de su proyecto de amor, nos va a meter a un proceso. Ese proceso no va a venir sin herramientas. Dice Jesús en su palabra, no serán cargados más allá de sus fuerzas. Y con la prueba viene la manera de poderla resistir. O sea, el Señor nos da ayudas, y esas ayudas son los carismas, son los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12 ya lo menciona San Pablo. Entonces, todo aquel que se ha encontrado con Jesús, que ha recibido su Espíritu Santo, que lo ha aceptado como Señor y Salvador de su vida, que ha tomado el camino, no está libre de quedarse sin carisma. No está sin carismas, claro que no. Muchos dicen, es que a mí no me dio nada. Es que el Señor no me dio nada porque no lo siento, no lo sientes, pero porque no has ejercido ese carisma, no te has dado cuenta, no lo has discernido. Pero de que tienes carismas, tienes. A veces o no nos queremos dar cuenta para no comprometernos, o en ocasiones, si nos comprometemos, no discernimos bien cuál es ese carisma que Dios nos ha dado. Pero ese carisma ya está en ti y ya está en mí. Por esto es que hay que agradecer lo que Dios nos ha dado. Hay que agradecer lo que Dios nos ha entregado en su Hijo Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Dios nos está formando, amados hermanos, así como formó a Pedro, a Pablo, a Bernabé, a Timoteo, así como formó a todos los evangelistas, así como formó a todos los discípulos. Así te está formando a ti, así está formando a Lupita, a Pedro, a Juan, a Hugo, a Angélica, a Marcela, a Elsa, a todos. Así el Señor nos está formando. Está formando algo en nosotros, pero con su Espíritu Santo. El Espíritu está trabajando. Fíjate, quiero tomar el ejemplo de San Pedro. Pedro
ya sabemos todos, tenía miedo y lo negó 3 veces. 3 veces negó al Señor. Pero en Hechos 2, en el libro de Hechos de los Apóstoles 2, en Pentecostés, Pedro recibe junto con los apóstoles el Espíritu Santo. Predica con poder y 3,000 personas se convierten en esa mañana de Pentecostés. Gloria a Dios. 3,000 personas se convierten. Imagínate si al que lo negó le dio la capacidad de recibir su espíritu y de poder proclamarlo con ese poder, con esa valentía, con esa unción, ¿qué no hará con un corazón que se le entrega? Porque Pedro tendría muchos defectos, pero tenía un corazón grande. Y Jesús vio en él, le cambia el nombre. El nombre de Simón significa una caña batida por el viento, voluble, inestable. Y le dice, Simón, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le cambia el nombre por Cefás, Cafá, Pedro, que es roca, que es cimiento, que es estable. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que hace el Señor Jesús en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál era el propósito de Pedro? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para Pedro? En su caso, ser pastor de la Iglesia Universal. Te entrego las llaves, Pedro. Y todo lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. El propósito de Dios que Dios tenía en Pedro era que fuera el pastor de la Iglesia Universal. ¿Cuál era el proyecto de Pedro? Liderar la comunidad naciente. Pedro estaba a la cabeza de esa iglesia naciente, de esa iglesia que Jesús había dejado, de esa iglesia que iba a ser perseguida, que iba a ser atacada, que iba a ser martirizada. No podría ser cualquiera. Tendría que ser alguien que llevara el Espíritu Santo para que pudiese entregarse totalmente. Ese era el propósito, ese era el proyecto de Pedro. ¿Y cuál fue el proceso de Pedro? El proceso de Pedro fue la caída, cuando lo niega, el perdón. Podemos ver que cuando Jesús resucitado aparece, le dice, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces se lo pregunta. Señor, tú sabes que te quiero. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Pedro le recibe al Señor ese perdón que le da con esa triple afirmación. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Estaba borrando esa triple negación. El proceso de Pedro fue la caída, fue el perdón de Jesús, su restauración y Pentecostés. ¿Por qué? Porque en Pentecostés Pedro es transformado por el Espíritu de Dios, porque baja el poder que viene de lo alto. Y después Pedro puede decir, nosotros somos testigos de todas estas cosas y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Aunque los llevaban a flagelar los sumos sacerdotes y les prohibían hablar en el nombre de Jesús y los azotaban, ellos decían, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Gloria a Dios. Perdón, se movió un poquito. Pero, gloria a Dios. Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo sopla, pero cuando nosotros lo dejamos soplar. Y aquí podemos ver, ahora tomamos a San Pablo. San Pablo pues perseguía a los cristianos. En Damasco lo tumba el Señor Jesús del caballo. Lo tumba de su ego, de su orgullo, de su arrogancia. Y lo llama. Lo tumba no para regañarlo, lo tumba porque le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y lo tumba no para que se lastime, sino para abrazarlo. En Pablo podemos ver cuál era el propósito de Pablo, el propósito que Dios tenía para Pablo. El propósito fue muy grande, lo conocemos como el apóstol de los gentiles. El propósito de Dios en Pablo era
llevar el evangelio a los gentiles. Casi nada, imagínate, gloria a Dios, llevar el evangelio a los que no eran judíos, a los que no eran creyentes, llevar el evangelio a aquellos que no conocían ni siquiera a Yahvé Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Israel. Era el propósito de Pablo, que fuera a llevar el evangelio a los gentiles, a llevar la buena noticia. ¿Cuál era el proyecto de Dios en San Pablo? Fundar iglesias, escribir cartas y ser testigo. Y sí, San Pablo fue fundando iglesias. Podemos ver todas las cartas de San Pablo y el libro de Hechos de los Apóstoles cómo anduvo incansablemente. Podemos ver cómo escribió cartas tan hermosas como las que tenemos, y podemos ver y empaparnos. Agarra tu Biblia, abre tu Biblia, empieza a leer las cartas de San Pablo y te vas a dar cuenta que le costó sangre, sudor y lágrimas seguir al Señor. Pero se enamoró tanto de Jesús que nada le importaba. Incluso llega a decir: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. O sea, ya no le importaba nada. Y como dice esa alabanza tan bonita, es imposible conocerte y no amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Gloria a Dios. Es tan bonito el que San Pablo se convence, se enamora de Jesús, le conoce, le quita la ceguera, más que la ceguera física, cuando se le caen las escamas de los ojos, le quita la ceguera espiritual. Y se da cuenta que tiene que entregar su vida por Cristo y por el Evangelio. Es más, llega a decir San Pablo: yo sería capaz de condenarme con tal de que ustedes se salven. Imagínate qué amor tan grande puede tener. Por eso San Pablo se entrega hasta el final. Se entrega hasta donde más no se puede. Dar hasta que duela, como decía Santa Teresa de Calcuta. ¿Y cuál era el proceso que Dios tenía en Pablo para lograr ese propósito y ese proyecto? Ese proceso que tenía nuestro Padre Dios en Pablo era, primero, tenía que pasar por un proceso, fue la conversión. Pablo tiene que convertirse. Pablo es arrojado a tierra por el caballo y viene el quedar ciego. Después va a casa de Ananías, le imponen las manos y Pablo abre los ojos con una nueva mirada, con la mirada del Espíritu de Dios, con la mirada de la gracia del Altísimo. Ese era el proceso que tenía que pasar su conversión. Después, el desierto. Pablo llega incluso a tener con sus discípulos desavenencias y se separan para irse uno a predicar a un lado y otro al otro. Viene el desierto donde Pablo es encarcelado, donde Pablo incluso es lapidado en una ocasión, donde Pablo es azotado también. Y decía, incluso llega a decir: llevo en mis carnes un aguijón de Satanás que de día y de noche me molesta. Y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite, pero Él me ha contestado: te basta mi gracia, porque en tu debilidad se manifiesta mi grandeza. Dice, por eso, líbreme Dios de gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de mi Señor Jesucristo. Por eso me glorío en la cruz de mi Señor Jesucristo. Y decía que también la cruz es locura para los que no lo entienden, pero para otros es sabiduría de Dios, fortaleza de Dios. Si queremos entender los procesos, yo te invito a que te pongas a leer las cartas de San Pablo. Cuando estuvo cautivo en la prisión, cómo San Pablo no dejó de escribir, y sobre todo qué proceso también discipulado. San Pablo tuvo que vivir un discipulado realmente. Muchos quieren meter una controversia entre Pedro y Pablo, pero no. San Pablo, muy obediente, como debemos de ser a nuestra Santa Madre Iglesia, fue a ver a los apóstoles. Habló con los apóstoles, les contó de su conversión a los apóstoles. Y de ahí fue cuando San Pablo sale con el envío de los
apóstoles del colegio apostólico, no iba por su cuenta, iba enviado. Entonces, ese fue su proceso. Se sometió a la obediencia, pasó su desierto, tuvo su conversión y empezó a fundar esas comunidades. Una vez habiendo pasado por ese proyecto, por ese proceso, comienza con el proyecto de fundar iglesias, de fundar comunidades, de escribir cartas, de ser testigo, de empezar a consignar el evangelio. Y no hay nada más hermoso que expandir el reino de Dios, porque hasta la fecha todavía seguimos alimentándonos de todo lo que Jesús le dio a San Pablo. Ahora, yo quiero aterrizar esto en que nuestra vida, amados hermanos, también sigue ese patrón. Dios no está improvisando con nosotros, Él nos conoce, Él nos forma, Él nos unge, Él nos envía. Estamos pasando, un proceso en donde ese proceso es porque hay un proyecto divino. Y ese proyecto es porque tenemos un propósito que Dios tiene para nosotros desde toda la eternidad. Entonces, el proceso es solo un medio para que el proyecto se cumpla y el propósito se realice. Jesús tiene un propósito en cada uno de nosotros. Quiero tomar la encíclica Redemptoris Missio del Papa San Juan Pablo II, que fue publicada en 1990 y se relaciona con este proyecto, con este propósito, proyecto y proceso de Dios. Los tres grandes propósito, proyecto y proceso de Dios. Y quiero tomar el numeral de la Redemptoris Missio número 21. Nosotros siempre que demos una enseñanza, una prédica, debemos de hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, al magisterio de la Iglesia y a la tradición apostólica, lo que es el sagrado depósito de la fe. Este número 21 es el Espíritu, es el protagonista de toda la misión eclesial. Y aquí subraya el Papa San Juan Pablo II que el propósito de Dios es que toda la humanidad conozca a Cristo y que el proyecto es la misión que la Iglesia y cada creyente debe asumir por acción del Espíritu Santo. Fíjate bien, el Papa Juan Pablo II subraya que el propósito de Dios es que toda la humanidad conozca a Cristo. Gloria a Dios. Que toda la humanidad conozcamos al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús lo mandó. Dice, hagan que todos sean mis discípulos. Y dijo todos. Estamos llamados a que todos se salven, a llamar a todos a que sean los discípulos de Cristo. Esto es lo más hermoso, porque esa es la gran comisión, el envío universal que está dando. Entonces aquí, en la Redemptoris Missio, fíjate cómo se está enlazando con el libro de Hechos de los Apóstoles, donde dice, y les hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y San Juan Pablo II en la Redemptoris Missio dice que el propósito de Dios es que toda la humanidad conozca a Cristo. Y que el proyecto, que es la misión que la Iglesia y cada creyente debe asumir por acción del Espíritu Santo. Ese proyecto, para lograr que todos conozcan a Cristo, es que la Iglesia, o sea, tú y yo somos la Iglesia, no otra persona. La Iglesia somos tú y yo. Que tú y yo asumamos por acción del Espíritu Santo. O sea, cuando habla de Iglesia, está hablando de cada uno de los bautizados. O sea que yo debo de asumir esa misión y ponerme en acción para que los demás conozcan a Cristo. ¿Por qué? Porque la Iglesia es objetiva, no es subjetiva. No es algo etéreo, difuso, no. La Iglesia son los creyentes, los seguidores de Jesús. La Iglesia somos todos los bautizados. Y de nosotros depende que se haga ese trabajo. Con la acción del Espíritu Santo, llevar a que todos los seres humanos conozcan a Dios, conozcan a Jesús, conozcan la persona de Cristo.
se enamoren de Cristo, lo acepten como su Señor y entonces vengan a formar parte de la familia de Dios. Ese es el proyecto que Dios tiene con nosotros. Ese es el proyecto que el Señor tiene. Y luego en el número 87 de la Redemptoris Missio dice: el Espíritu Santo actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y pone en los labios las palabras que por sí solos no podrían encontrar. Fíjate cómo San Juan Pablo II, iluminado por el Espíritu Santo, un gran hombre de Dios, un papa muy querido, un papa santo, ya está diciendo: el Espíritu Santo actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría encontrar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que como nosotros no sabemos pedir como conviene, viene el Espíritu Santo con gemidos inenarrables a enseñarnos a pedir como conviene. Y ahí es donde el Espíritu Santo hace posible lo que yo con mi mera humanidad no puedo. ¿Por qué? Porque yo soy instrumento del Espíritu de Dios. Ahí es donde está actuando en cada evangelizador. Cuando vamos y predicamos en el nombre del Señor, yo se los he dicho bastantes veces, cuando voy a predicar alguna parte, antes de empezar la prédica me arrodillo y alguno de los hermanos ora por mí, me impone la mano y toda la asamblea levantan su mano derecha hacia un servidor, su mano izquierda en el corazón. Así se hace en la renovación carismática siempre, y empiezan a interceder. Se siente una fuerza tan grande y tan hermosa que yo se los digo, yo preparo una prédica y un tema porque es una gran responsabilidad. Estudio para poder dar lo que el Señor quiere que dé, me pongo en oración, pero cuando me levanto en ese momento después de la oración que hacen por un servidor, en ese momento ya no soy yo. En ese momento me cambia el tema el Señor y hace lo que quiere, porque en realidad su fuerza, su poder, su amor se siente, se palpa, sopla con poder. E incluso el otro día me decía el padre Pedro, nuestro asesor eclesiástico de aquí de la Renovación Carismática de Guadalajara y asistente nacional también de la Renovación, fui a predicar a su parroquia en el Pentecostés parroquial que tuvo. Me comentaba, dice: yo lo que le digo al Señor antes de predicar es: Señor, cállame a mí y habla tú. Y se me hizo una frase bastante bonita, bastante hermosa. ¿Por qué? Porque de nada le sirve al ser humano escuchar lo que yo tengo que dar. De nada le sirve a los hermanos escuchar lo que yo tengo que dar. Tienen que escuchar a Jesús. Es necesario que yo disminuya y que Jesús crezca, para que al que escuchen sea el mensaje de Jesús. Eso es lo más necesario. Y por eso es que cada evangelizador, siempre en los labios, cuando somos dóciles y dejamos actuar al Espíritu de Dios, Él viene y pone las palabras, Él te da la unción, lo que por sí solos no podemos encontrar, lo que por nosotros mismos no podemos expresar, viene el Espíritu Santo y nos ayuda. Pero el Espíritu Santo es un caballero y no viene a forzarnos ni a vulnerarnos. Si nosotros lo aceptamos, entonces empieza a actuar en nosotros. Y yo le abro el corazón y le digo que sí. También carismas en la vida del creyente. Ojo, los carismas que últimamente están tan infravalorados. O sea, ya se cree que un predicador por el hecho de ser un erudito en Sagradas Escrituras, en teología, en exégesis bíblica, etcétera, etcétera, ya no ocupa de los carismas. Amados hermanos, incluso he escuchado gente que dice: es que los carismas fueron para la época naciente de la iglesia, ya no se necesitan. O sea, claro que no, los carismas se siguen usando en toda la iglesia. Entonces el carisma del amor, que también menciona San Pablo, el don del amor, pues entonces ya no se debe de usar. O sea, claro que eso es ilógico, y los carismas siguen activos en la iglesia. Los podemos ver cada que oramos por un enfermo y el Señor responde con una sanidad. Cada que oramos por una situación en los congresos, el Señor hace maravillas. Cómo el Señor va transformando la vida de sus hijos
a través de los dones y de los carismas, cómo a veces cambia una manera de pensar, una idea, cómo sana un corazón a través de una palabra de conocimiento, cómo a través de una palabra de sabiduría resuelve un problema. Y esa es la fuerza de Dios. Y en el número 30 de la misma encíclica Redemptoris Missio, habla sobre los carismas y dice: el Espíritu suscita diversas formas de servicio, carismas y ministerios en el pueblo de Dios, todos necesarios para llevar a cabo la obra misionera. Gloria a Dios. Y es una encíclica, es magisterio de la Iglesia Católica. Y al ser magisterio de la Iglesia Católica, es algo que nosotros creemos y profesamos, porque el Papa en cuestión de fe no se equivoca. El Espíritu suscita diversas formas de servicio, carismas y ministerios en el pueblo de Dios, todos necesarios para llevar a cabo la obra misionera. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo sigue suscitando carismas, claro que sí. Por ahí le decían al padre Emiliano Tardif que los carismas ya estaban pasados de moda. Y él decía, no, dice, es que muchos van solamente por sanarse a las reuniones de oración, a los congresos, etcétera, que vengan por lo que quieran. A Jesús no le importa por lo que vengan, lo que importa es que vengan. Lo demás déjenselo a Él, ya lo hará y los va a enamorar. Y sí, Jesús los enamora. No importa si vienen por querer nada más sanarse. El mensaje entra por el oído, pero llega al corazón. Y una vez que una persona ha sido tocada con Jesús, por Jesús, en Jesús, por el Espíritu de Dios, entonces ya no puede estar sin Él. Puede que se aleje, pero va a sentir en su corazón la añoranza de ese abrazo que sintió de Dios, porque no hay nada que se compare al abrazo de Dios. Y los carismas son actuales. Los carismas siguen en su pueblo, siguen en su iglesia. Por eso es bueno tomar el magisterio de la iglesia para empaparnos de lo que es nuestra iglesia católica. Entonces las herramientas, los carismas, son herramientas concretas del proyecto de Dios. Son herramientas que nos van a ayudar para trabajar en ese proyecto de Dios y conseguir el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es no renunciar. Yo te invito en el nombre de Jesús, amado hermano, amada hermana, no renuncies al propósito de Dios por tus errores o tus caídas. Nadie somos perfectos. Muchos dicen, es que no soy digno, Señor, porque yo soy pecador, soy pecadora. Claro, y todos somos pecadores, santo es solo Dios. Entonces, si renunciásemos al proyecto de Dios, al propósito de Dios, al proceso de Dios porque tengo errores y caídas, pues entonces no habría ningún santo, porque sabemos que todos los santos tuvieron su pasado, pero todo pecador tiene su futuro. Todos los santos pasaron por un proceso. Ya dice la palabra de Dios también que el más santo peca 7 veces al día. Imagínate. Entonces no renuncies en el nombre de Jesús, no renuncies a ese propósito que Dios tiene para ti. Acepta el proyecto, aunque te rete y te saque de tu comodidad. Acepta ese proyecto de Dios en tu vida, aunque sea un reto para ti, te saque de tu comodidad, te saque de tu zona de confort, porque muchas veces, híjole, pues es que me va a sacar de mi zona de confort, es que yo estoy muy a gusto así, y te saca de ese propósito de Dios. ¿Por qué? Por la comodidad. Obviamente, seguir a Dios cuesta. Ya dice la palabra de Dios, hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. O sea, Jesús no promete que al seguirle nos van a arreglar todos los problemas. No promete que al seguirlo vamos a tener la vida perfecta. No, dice, así como yo he sido perseguido, ustedes van a ser perseguidos. Pero sí lo que nos dice es algo muy claro, que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Eso es hermoso, eso es para darle gloria y para estar agradecidos. Hay que abrazar ese proceso, aunque duela.
¿Por qué? Porque vale la pena. Dios te está modelando, nos está modelando, así como modeló a sus apóstoles, así como los fue formando, así como sabemos que Él es un alfarero y que va moldeando el barro de nuestra naturaleza, así el Señor nos está moldeando. A veces nos va a doler, porque si nos sobra por un lado te va a tallar, te va a quebrar para poder hacerte al molde de Él. Hay un propósito. Cuando nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro del Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el prototipo, protos, que viene del griego, que significa prototipo. Él es el prototipo, Él es el molde. Él es el molde, Él es el ejemplo. Él es la finalidad. Cuando dice, yo soy el fin, no habla del fin, de que se acabe, de que se termine. Cuando nos dice que Él es el fin, habla de que Él es la finalidad, que Él es el propósito ya acabado, el objetivo de llegar a ser como Él. Gloria a Dios. Él quiere que seamos otros Cristo, que seamos a imagen y semejanza, así como nos creó y después se perdió esa imagen. Quiere que encajemos en esa imagen. Y Dios no te pide un imposible, si te pide es porque se puede. Pero Él es el principio, el protos. Él es el prototipo. Él es tal cual debe ser, tal cual debemos ser. Estamos llamados a eso. Él es el fin, la finalidad. La finalidad, Él es el objetivo a alcanzar. Jesucristo es el objetivo a alcanzar. ¿Qué más te puedo decir? Que estamos llamados, y es un imperativo, ejercita los carismas que el Espíritu Santo te ha dado. Ejercitemos los carismas que el Espíritu Santo nos ha dado. No hay que enterrarlos. Hay que desatar esos carismas que nos ha dado el Espíritu Santo en amor. Si a mí me dio el don de orar por los enfermos, lo voy a hacer con amor, no lo voy a hacer por obligación, no lo voy a hacer. Acuérdate, como dice San Pablo, si no tengo amor nada soy como un tubo hueco que resuena o címbalo que retiñe. No soy nada. El carisma que el Señor me ha dado, si yo tengo el carisma de la prédica, lo voy a ofrecer con amor por mis hermanos, con amor a Dios primeramente, con una alabanza, con adoración a Dios y amor por mis hermanos. Voy a ejercer ese carisma. Si te dio el carisma de ser esposo, de ser esposa, entrégate a tu familia. Entrégate como papá, como esposo. Entrégate en tu vida diaria, en tu trabajo. Si te dio el carisma de ser mamá, entrégate también. En lo más pequeño, en lo más cotidiano, ahí está Dios. Si eres predicadora, si eres predicador, entrégate también. Si eres servidor, si eres de intercesión, si eres de oración por enfermos, si eres de animación de asamblea, si eres de orden, del apostolado en que estés, entrégate. Si eres coordinador de una comunidad, entrégate. Gloria a Dios. Entrega tu vida con esos carismas. Hay que ejercer esos carismas, trabajar esos carismas. Decía el padre Emiliano Tardif que un carisma, mientras más se ejerce, más se fortalece. Si yo no oro por enfermos, yo no voy a ver sanidades. Si yo oro cada vez más por más enfermos, voy a ver más sanidades, porque voy a permitir que el poder de Dios se derrame a través de mí sobre mis hermanos que están necesitándolo. Si yo no predico, no voy a ver conversiones. Si yo más predico y más hablo de Jesús, entonces voy a ver más la acción de Dios. ¿Por qué? Porque no es mi poder ni mi labor, es el poder de Dios. Cuando uno sirve en el nombre de Jesús, el que se manifiesta a través de uno es Jesucristo. Y por eso las características del servicio carismático, del servicio en la iglesia y de la prédica, es que una prédica no es solo una charla o una conferencia. Una prédica va acompañada de los signos, prodigios y milagros que Jesús nos prometió.
Esa es la característica de la prédica, que sus portentos se siguen repitiendo a través de sus hijos que proclaman. Él dijo que la proclamación del evangelio iba a ir acompañada de señales. Él lo dijo, y si no, vámonos a la palabra de Dios. Va acompañada de señales la predicación del evangelio del reino. Y Jesús no miente. ¿Cómo nos va a mentir aquel que él mismo se autodenomina la verdad, que dice, soy el camino, la verdad y la vida? Jesús no te dice la verdad, no nos dice la verdad. Jesús es la misma verdad revelada por el Padre. Jesús es el amén, el sí eterno, es la verdad. En Jesús no hay confusión. Jesús no viene a decir una cosa para quererte decir otra. Lo que dice Jesús en su palabra es taxativo. Él dice lo que quiere decir. Jesús no da lugar a confusiones. Y por último, te quiero invitar a que te dejes guiar por el Espíritu Santo, a que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios y seamos dóciles a su Espíritu, a que seamos dóciles a su acción renovadora, a que lo dejemos actuar, a que lo dejemos que viva en nosotros cada vez más, a que lo dejemos que se mueva, a que dejemos que Jesús sea aquel que se manifieste a través de nosotros. Esa es mi invitación hoy, a que Jesús lo dejes actuar, a que dejes que el Espíritu Santo sea libre en ti. Decía el padre Emiliano Tardif que muchas veces queremos ponerle al Espíritu Santo rieles para que corra por ahí como nosotros queremos, y no, Él vuela sobre nuestros planes y hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y por eso hoy, en esta tarde, amado Señor Jesús, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos. Hoy oro alabando, bendiciendo y adorando tu nombre, exaltando tu nombre. Hoy honro tu presencia, amado Señor Jesús, en cada uno de nosotros. Hoy honro la presencia de tu Espíritu Santo y te pido que, como en el día de Pentecostés, derrames tu Espíritu Divino sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo se derrame sobre todos los servidores, sobre todos los hijos de Dios, sobre cada comunidad, sobre cada hijo e hija de Dios, sobre cada bautizado. Ven, Espíritu Santo, y llénanos en el nombre de Jesús. Y que podamos entender que Dios tiene para nosotros un proceso desde la eternidad. Y lo ha pensado ese proceso para llevar a cabo un proyecto y para llevarnos a ser esos vasos llenos de su amor, de su gracia, de su fuerza y de su poder. Amado Señor Jesús, ayúdanos a abrazar el propósito del Padre en cada uno de nosotros, el proyecto del Padre y el proceso del Padre. Como en Pentecostés, derrama tu Espíritu, sóplalo hoy en esta noche. Ven, Espíritu Santo. Ven, tercera persona de la Santísima Trinidad, ven, Dios Altísimo, en el nombre de Jesús, ven y derrámate hoy, ven y derrámate, toca a cada uno de los hermanos, toca a cada uno de nosotros, toca nuestras vidas de una manera completa, transversal, toca todo nuestro ser, toca lo que somos y lo que tenemos, transforma nuestro servicio, aumenta nuestra fe, llénanos de fuego el corazón, para que no seamos tibios en el amor a ti, sino para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, esos adoradores que quiere el Padre. Ven, Espíritu Santo, hoy y renueva en tu iglesia los prodigios como de un nuevo Pentecostés, como decía San Juan 23. Ven y que se manifieste tu gloria en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, y muévete en el servicio, muévete en las comunidades, muévete en las coordinaciones, muévete en esta bendita corriente de gracia de la renovación carismática, muévete en tu iglesia, Espíritu Santo. Avívala, Espíritu Santo. Muévete en cada servidor, que podamos entregarnos como Jesús se entregó. Ven, Espíritu de Dios, muévete en nuestros enfermos. Hoy también quiero clamar por nuestros seres queridos que están enfermos. Clamamos por las personas que están sufriendo por el flagelo del dolor. Clamamos por las personas que están atadas o tal o cual atadura que llevan en sus vidas, o a tal o cual situación. Tú lo sabes todo, amado Señor. Tú dijiste, vengan a mí los que están cansados y yo los haré descansar. Te pedimos que renueves también las fuerzas de aquellos servidores que están cansados, de aquellos servidores que están arrutinados, de aquellos servidores que ya no quieren más servir,
que ya no quieren más saber de la comunidad, que ya no quieren ir a la iglesia. Sánales el corazón a todos los que han sido lastimados por alguna situación. Ven, Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús haz nuevo todo corazón. Ven, Espíritu de Dios. Señor Jesús, con tu Espíritu Santo, pasa tu mano sanadora sobre cada enfermo que está necesitando, que está clamando por sanar. Tú dijiste, Jesús, tú lo dijiste, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, claro que sí creemos. Tú dijiste, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Que hoy en tu nombre, por tus llagas santísimas por las cuales somos curados, se manifieste la sanidad en cada uno de tus hijos, en cada uno de tus pequeños. Ven, Señor Jesús, y con el poder del soplo de tu Espíritu Divino reaviva, levanta, Señor, que los ciegos vean, los sordos oigan, los paralíticos se levanten, los mudos hablen, que los enfermos se sanen, que todos los que están postrados, amado Señor, hoy puedan encontrar en ti la piscina de Besatá, esa piscina que eres tú, llena de misericordia y de amor, que tú dijiste, cuando pidan algo, crean haberlo recibido y lo van a recibir. Bendito seas, Señor, yo te alabo y te bendigo. Tú eres santo, glorioso, poderoso, majestuoso, aleluya, alabanza, gloria, gloria. Te invito a alabar al Señor, alábale, glorifícale, porque en la alabanza los enfermos se sanan, en la alabanza los demonios huyen, en la alabanza los enfermos son curados, en la alabanza el pueblo de Dios es levantado con poder. Bendito seas, alabado seas, santo, santo, santo. Siridiriria larararara. Saririria sandarararara. Arishaririria antiririria. Lerebandararara siririria rara. Ashuterene jaraya larara siririria ralarara babarara. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, te alabamos, te adoramos, Jesús, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres santo, glorioso y majestuoso. ¿Quién como tú, amado Señor? Gloria a ti. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta noche, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Te doy gracias por tu pueblo que te ama, por cada uno de tus servidores. Bendito seas, mi Señor. Gloria a ti. Amado hermano, te mando un muy fuerte abrazo en el nombre de Jesús y no te olvides que Dios tiene sí un propósito en tu vida y en mi vida, que Dios tiene un propósito en tu vida desde toda la eternidad, que para eso ha desarrollado un proyecto para ti, para que seas hechura a la imagen de Jesús y que para ese proyecto ha designado un proceso. No tengas miedo de entrar en el proceso. Dios no te va a destruir, Dios te ama y te va a construir. Él es el Hijo de Dios, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y si no entramos en el proceso, no vamos a poder ser transformados. Acepta el proceso. Muchos tienen miedo porque dicen, me van a pasar cosas malísimas. No, Dios no es malo. Los que somos padres y madres sabemos que no daríamos cosas malas a nuestros hijos. Y Jesús dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará cosas buenas a los que se los piden? Dará Espíritu Santo a los que se los piden. Gloria a Dios. Bendiciones y un abrazo en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor.